Welcome. Thank you to those in person and those on the webinar for coming today. I'm Dr. Kathleen Loyson. My colleague is Dr. Raul Galope. We are from the Departments of Spanish and Latino Studies and World Languages and Cultures. So I'm acting chair this semester of the Department of World Languages and Cultures, and Professor Galope is in the Department of Spanish and Latino Studies. We are both active in our respective translation programs on the undergraduate and the graduate level. And in the fall 2022 semester, we were asked if we might like to collaborate on a unique learning opportunity with our students. And that opportunity was the subtitling of a documentary film on the life of Argentine-French poet and translator Sylvia Barons-Verviel, who is here with us today. The film, directed by Mario Daniel Villagra, who is also with us today, was created in French and Spanish. And our task was to co-create with our graduate students in the two programs subtitles in English. The students set to work in the fall of last year, translating the bilingual text into English and then adapting it for subtitling purposes. And today we are screening for the first time that subtitled film. After the film, we will have a panel discussion with Ms. Verviel herself, participating via Zoom from Paris, along with Mario Daniel. The other members of the panel, who will come up after the film, are the team of graduate student translators and subtitlers, and I will introduce them when they come up. We also have some of the undergraduates who participated as well. We also have 3 interpreters, okay? 2 in Spanish and 1 in French. And we have a graduate student here from the Department of English to assist with managing our Zoom webinar and the room cameras, and Stanley Henry from Information Technology. So a word about today's technology. We are doing an experiment. Yes. The film, as we said, is in Spanish and French. It's subtitled into English. But we also wanted to provide interpreting services for the panel discussion afterwards. I speak French and English, Dr. Galope speaks Spanish and English. Our guests speak Spanish and French. So we imagine our audience would be composed of speakers of all 3 languages as well. So we are experimenting today with an AI translation program called Wordly. Those of you who are joining on Zoom should see an option in the top of your screen to activate Wordly. You can then select the language into which you want the panel discussion to be translated. You can choose your own language. And each speaker can choose to express themselves in the language of their choice. Okay, again, this is an experiment. As I said, we also have in the room live human interpreters, also graduate students in the 2 departments who will assist in facilitating the conversation in the event that Wordly goes completely off the rails, doesn't work at all, or if there's a person in the room who doesn't feel comfortable expressing themselves in English. So just let us know if anyone needs that support of an interpreter. Et lançons le film. Yeah. Voy a decir brevemente un resumen en español para Mario y Silvia, en caso de que no hayan activado Wordly. Bueno, lo que la doctora Lois acaba de anunciar es que tenemos el privilegio de poder proyectar hoy un documental de Mario Daniel Villagra sobre Sylvia Barons-Verviel, la poeta uruguayo-argentina que vive en París, y tenemos el honor de que ellos estén aquí presentes y que los podamos tener para el Q&A, para las preguntas y respuestas luego de la proyección de la película desde París. Así que muchísimas gracias a Silvia y Mario Daniel. También esto fue un experimento que hicimos, una práctica que hicimos en una clase de traducción audiovisual, donde participaron estudiantes graduados y subgraduados que están aquí presentes para contar la experiencia. Y también tenemos la suerte de poder contar con tecnologías automáticas de inteligencia artificial que permiten comunicarnos en varios idiomas. Eso se llama Wordly, y si lo pueden activar, está en la parte superior de la pantalla. Luego pueden usar las closed captions abajo, las capciones, para poder
entender, eligiendo el idioma a donde ustedes quieren que se traduzca lo que estamos diciendo. De cualquier manera, tenemos intérpretes aquí en vivo, en caso de que hubiera necesidad, que quieran expresarse en francés o en español. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con la proyección de la película y luego tendremos el Q&A. Muchas gracias. And so now we're going to have, I will invite those responsible for this beautiful subtitles, for this beautiful film. Aquí están los responsables y las responsables de estos subtítulos tan bellos para esta película tan bella. Okay. So, let's talk about the experience. Right? Should we introduce? Yes. Or everyone Please. introduce themselves? Yeah, or I can introduce them. Okay. Oh, no. Yes. Emmeline. So raise your hand when your name Yeah. is called. Yeah, Emmeline Fritz. Come into the screen. Come to the screen so we can see you. Oh, maybe move down a little bit, so, Ahí está. can adjust it. Okay. okay. Okay, Michelle Kiefer. Okay, Michelle and Emmeline are French English subtitlers. Ellas tradujeron del francés al inglés. Cristina Morissette. Xiomara Ríos Paucar. Matthew Garcés Ceballo. Emily Irizarry, perdón. Teófila Peña. Y Patricia, Gabriela Saumel Rodríguez están aquí, ¿verdad? Sí, okay. Ellos, these students translated from Spanish into English, tradujeron del español al inglés, y Matthew también ayudó con el francés porque habla los tres idiomas. Matthew helped also with French because he speaks the three languages. Okay, so let's talk about the experience briefly. Hablemos sobre la experiencia. Have all of those Sure, I can just pin this one if you want. Okay. And Sylvia and. Okay, let me just say briefly, and then I'll let Okay. you speak about the experience. That this was part of a class, audiovisual translation, which is a dual class, graduate and an undergraduate, 420 and 520. And so we had the two populations of students, graduate and undergraduate. O sea, esta es una experiencia de una clase graduada y subgraduada, donde teníamos a los estudiantes juntos de traducción audiovisual. And the way we organized the project was almost like a translation agency. The graduate students were the project managers, and the undergraduate students were the translators and part of the team. O sea, organizamos como que fuera una agencia de traducción. Los estudiantes graduados eran los directores de proyecto y los estudiantes subgraduados eran los traductores, parte de cada equipo. Y se dividió toda la película, que es un mediometraje, es una película de 45 minutos, se dividió en cada grupo y luego, obviamente, había los directores de proyecto, eran los que tenían que supervisar y pulir para que hubiera consistencia en todas las versiones de la traducción. So we divided the task. It's a movie that is 45 minutes almost. So each team had a number of minutes to translate, but then the project managers were responsible for giving consistency to all the different nuances throughout the film. Oh, okay. Bien. Adelante. Bueno, voy a hablar en español. Sí. Fue una experiencia muy bonita. Ya yo había tomado una clase de Audiovisual Translation, de traducción audiovisual, con la doctora María José García Vizcaíno,
pero me enfoqué en audiodescripción. Entonces me gustó mucho estar en la clase del doctor Galope porque era solamente sobre subtítulos y traducción. Y en el proyecto final íbamos aprendiendo muchas cosas durante la clase y tuvimos que implementar todo eso en el proyecto final y ser muy cuidadosos de cómo tenían que ser los subtítulos, cuántos caracteres tenían que ir en cada línea, que eran 15 máximo. Si se pasaba de eso era muy largo y teníamos que tratar de reducirlo, buscar la mejor manera de poder transmitir lo que teníamos en español, de poder traducirlo de igual manera al inglés para no perder nada, porque a veces en traducción, cuando es de varios idiomas, se pierde algo. Entonces tenemos que estar bien cuidadosos de que el significado fuera el mismo de francés a español, de español a inglés. Yo también voy a hablar en español, añadiendo a lo que mi compañera Cristina dijo. Creo que la experiencia para mí más que nada empezó desde que empecé a tomar la clase, porque nunca antes había tomado o tenía esa experiencia con los subtítulos. Entonces me acuerdo que una de las preguntas en una de las primeras tareas que el doctor Galope nos dio es, ¿qué son los subtítulos? ¿Cuál es la importancia de los subtítulos? ¿No? En tu vida, en las cosas que uno constantemente ve, no solamente en Netflix, sino también en las películas, en distintos films. Entonces uno realmente se pone a pensar acerca de estas cosas y para poder hacer este tipo de proyectos más que nada requiere que uno sea una persona muy detallista, que preste atención a esos pequeños detalles, como mi compañera lo acaba de decir, que no te pases de cierto número de caracteres. I need to interrupt for one moment because the people in the room that don't speak Spanish are not getting any subtitles at the moment. Okay. So yes. Okay. So we're activating Wordly. So Want me to say what I said in English? yeah, let's see what happens. Okay, so speak Spanish. A ver, habla español. Hola. All right. Sigue Xiomara a ver si lo capta. Okay. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, uno requiere ser una persona detallista. Y nuestro grupo tuvo la suerte de contar con personas también muy responsables, las cuales como grupo siempre andábamos en comunicación. Entonces, no solamente uno tiene que ser con el grupo una persona responsable, sino también. So it's on the screen, but the people in the room, if you don't speak Spanish, you can't see it, right? No. No. Okay, so the people in the room need to speak English. Okay. All right. Okay. So let's switch to English and see if Sylvia and Mario Daniel can. Were you able to activate your Wordly? Because otherwise we'll do just a quick. Mario, Daniel, and Sylvia, were you able to activate your Wordly? De todas maneras de todas maneras estamos comprendiendo, ¿no? Y Okay. hay un subtítulo que Ajá. es de la aplicación que también se activó y se O sea, puede leer, es decir, O sea que si hablamos en inglés, ustedes lo ven en francés. No sé. If we speak English, do you see it in French? They choose, No sé. we can speak in any language and Yeah. they choose the language they want to read it in. Okay. Yeah, you have to choose the language you want. Tienen que ustedes elegir el idioma. Vamos a probar. Español, Y si no hacemos- español. Okay, español, bien. Ajá, okay. nosotros vamos a hablar en español, entonces. Sí, para perfecto. Pero también entendemos, nosotros on comprend si vous parlez en anglais. Al anglais, okay. Pero estás hablando en francés ahora. Je comprends. Okay, all right. Seguimos entonces. Do it in English. In English? Yeah. Okay. So like I was saying before, it was really nice to get to know people that were very detail-minded as well as organized. And it was even better when we started working on this project, when we got to meet the French team, and they helped us a lot as well, because then we started noticing how interpreting also affected
or translation for the languages, both in Spanish and in English as well. So yeah, but who would like to add? I also really appreciate the experience of working with the Spanish team because it was interesting to see the jurors. This is French, and Spanish, yeah, and then even though those are all Romance languages, or not Spanish, the Romance languages, there are still a lot of differences, so it's interesting to observe that, and just the whole collaborative experience was really valuable, because very solitary, and that feedback from Por favor, un segundo, Kate. Ella cortó su micrófono y Raúl dejó de transmitir, entonces nosotros no estamos escuchando nada, ni escuchando ni viendo nada. Ya volvemos. We were trying, ahora sí, estamos tratando de resolver el problema de la traducción por escrito automática, lo cual nos da la esperanza de que los humanos todavía vamos a ser necesarios. Porque esto es todo inteligencia artificial y no es tan artificial ni tan inteligente. Así que vamos a seguir usando la estrategia de hablar en los dos idiomas o en los tres idiomas. So what I was saying is that the good news is that artificial intelligence is not that artificial and that intelligent, and therefore humans will be needed in the future for all this type of interlanguage, intercultural events, right? So we're happy about that. So please go on, and I will interpret a little bit in Spanish, summarizing whatever you say. Hasta ahora lo que los estudiantes han dicho es que han valorado la experiencia y han aprendido también a poder ser detallistas e interpretar, entender el valor de los subtítulos. Es verdad que cuando vemos una película subtitulada, muchas veces, en el mejor de los casos, ignoramos todo porque son invisibles, casi que parece que no existen y nosotros absorbemos el mensaje de manera subliminal. When we see subtitles, sometimes we ignore them because we absorb the message in a subliminal way, in the best case scenario. In the worst case scenario, we find them distracted and we hate them. En el peor de los casos encontramos que los subtítulos son que nos distraen y no nos gustan, ¿verdad? Sin embargo, tienen un gran valor en cuanto a la accesibilidad y la comunicación entre idiomas. It has great value for accessibility between languages and cultures. Okay, sí. And adding to what just Dr. Galopet said, one of the questions in our assignments was, should we give credits to the people who subtitle at the end of the movies? Because most of the time, you don't see the names of the people who subtitle a film at the end of the movie. So what do you think? So prácticamente una de las preguntas que en una de las tareas que el doctor Galope nos dio era que si se debería dar crédito a aquellas personas que subtitularon a las películas o los films en general. ¿Cuál era su opinión? Porque la mayoría de veces el nombre de estas personas no aparecían en estas películas o en esos films en general. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Luego podemos participar del Q&A, pero ya queremos pasar, ¿verdad?, al Q&A con Silvia y Mario Daniel. Así que brevemente, si pueden decirnos algo que quieran agregar a esto. Bueno, yo recuerdo trabajar con Matthew, él era mi project manager de mi grupo, y la verdad que, como todas han previamente mencionado, el trabajo en realidad en equipo vale la pena, y especialmente cuando todos estamos con el trabajo dividido, que todos vamos a poner esa misma energía en el trabajo es muy importante. Igual también tomar en cuenta la información de la que se está hablando en la película. Antes de hacer los subtítulos también fue algo muy importante para nosotros.
por corto tiempo, a lo mejor no ver la película entera, pero sí buscar más información sobre los autores que Silvia mencionaba y todo eso para nosotros tener un poco más de sentido en cuanto a hacer los subtítulos y la traducción. Yeah, it's to value, they value teamwork and how the task was divided and how they all had to do research, not only because it was what the movie said, but also what was behind that. It was research that they had to do in order to accomplish that. What sorts of research did you find yourselves having to undertake in order to convey Well, some of these translations? I would say mostly she mentions a lot of poets and their poetry, and there's a lot of wording that may be confusing to people that don't know the language or just don't understand the significance of that poem in and of itself. So we have to play not just with the significance of that poem, but also what we're going to be portraying in the subtitles as well, so that it makes sense. Claro, porque la investigación, ¿verdad?, tenía que ver con los nombres de muchos de los poetas que se mencionan en la película, los libros. Además, es una película poética sobre poesía. Por lo tanto, hay muchos mensajes que tienen una belleza sonora y estética que tratamos de preservar en inglés. Porque, bueno, estamos frente a una gran traductora, una poeta que traduce del francés al español, así que ella comprende seguramente lo que todo lo que tuvimos que hacer para poder respetar y que no se pierda la belleza del francés y del español cuando se traduce al inglés. O sea, try to keep the beauty of language because it's poetic language. And so, not the same. Mario Daniel has a question. Ajá. Mario Daniel, ¿tienes una pregunta? La manito que levanté fue desde hoy hace un ok. Ahora vamos, entonces, okay, all right, bueno. Would you like to give us your feedback? Yeah. Well, one thing that I found really interesting was that the Spanish students were were subtitling a translation of French, right? A Spanish translation of the French documentary. And so when we were looking at this translation, like what they were translating into English and comparing it to the original, it's fascinating how like easy words can get twisted or like changed if it's a translation of translation. So I think that was like an aspect that I didn't really. But yeah, I mean it was a really good project to be on, like learning the subtitle and the whole process. But yeah, that was great. Okay, Teófila and Matthew, do you want to say anything else? Sí, para añadir a lo que mis compañeros dijeron, me encantó el documentario. Muchas gracias por darnos la oportunidad, pero me pareció un poquito difícil la traducción, pero como equipo logramos el proyecto final de poder darle una traducción buena para todos. Pero fue un poquito difícil hallar algunas palabras que teníamos que usar para toda la audiencia. Muy bien. Sí. Bueno, yo trabajé los primeros 15 minutos del documental, me pareció un proyecto maravilloso. El documental me encantó mucho. Trabajé, como bien dijo el profesor, de francés al inglés y del español al inglés, lo cual me encantó. Nunca había trabajado subtítulos en francés. Fue igualmente, como dijo mi compañera Gabriela, fue un trabajo en equipo, en colaboración, lo cual ayudó muchísimo. Y sí, me encantaría trabajar de nuevo en un proyecto así en un futuro. Muy bien, bueno, muchísimas gracias.
Thank you so much. And yeah, everybody agrees that this was teamwork and it was, we had this goal that was to, we had a beautiful film and we had to make it accessible for the English speaking audiences. O sea, ese era lo que más nos motivaba, el hecho de poder hacer accesible una película tan bella para el público de habla inglesa. Y ahora que tenemos el honor, el privilegio, porque siempre es un privilegio de tener a la poeta, que es el sujeto de este documental, Silvia Barón Supervielle, un aplauso. A big applause for Silvia Barón Supervielle, the poet, the subject of this documentary, y al director Mario Daniel Villagra. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo pudieron compenetrarse tan bien para lograr una película sobre poesía y sobre una poeta, pero además una película tan poética desde el punto de vista visual? How did you compenetrate to achieve such a beautiful, poetic, aesthetic movie about poetry and a poet? Because if you notice, every shot, every sound in combination, it's a poem. This movie is canvas in action. Esta película es una tela de pintura en acción, ofreciendo belleza, imágenes bellas y sonidos y palabras bellas. ¿Cómo se pudieron compenetrar para eso? Okay, I think Lois would like to ask a question. Okay. You're unmuted now, Lois. I asked the first question. I know. First of all, I'm really sorry that I was apparently seen throughout this film. I had everything off. My video was off. I could not see myself. You weren't seen through the film. You were not seen during the film. Well, that's excellent news. Thank you. Very glad to know that. I would like to thank Doctors Loyson and Galope for organizing this event, which I think took a great deal of time and effort. And I really want to congratulate the student translators for really their excellent work. I was very impressed with the translations. And most of all, I would like to thank Silvia Barón-Supervielle and Mario Daniel Villagra for their making of this extraordinary film, and they're allowing our students to translate it for not only this viewing, of course, but for many other viewings in English-speaking countries. And I hope certainly it will be seen widely throughout the US. And students, get your CVs ready and put yourself down as co-translators. I would like to ask Silvia one question about something that you mentioned in the film, which was that whether you are speaking a language or you are translating a language, you have the feeling of inventing a language. And I wonder if you could elaborate a little bit more on what that means to you. I know it's a kind of a broad question, but it interests me greatly. La pregunta de Dr. Lois Oppenheim. It's Wordly's working. Oh, it's working. Yeah. Okay, good. Sí, ya está. Bueno, Lois, primero te quiero mostrar esto que tengo en mi casa. Tu peux me parler en français, s'il te plaît? Ou en Regarde, français? c'est ça. Tu vois ça? Oui, je vois ça, bien sûr. Tu sais, tu le reconnais? Oui, bien sûr. Il est chez moi, il est chez moi. Bon. Bon, voilà. Oui, parce qu'au fond, j'ai commencé un petit peu les deux choses en même temps, c'est-à-dire d'écrire en français, tout de même c'est du français ce que j'écris, et aussi de traduire. Et alors, une chose un peu compensait l'autre, c'est-à-dire j'avais un peu l'impression que je trahissais un petit peu ma langue et mon histoire en choisissant le français, que je ne considérais pas beaucoup du français. Mais alors,
j'ai fait comme une chose de compensation et aussi d'affection très grande pour les poètes argentins, et je me suis mise à les traduire en français. Donc il y avait comme une double, disons, cadence, et je n'avais plus de langue. Je ne traduisais plus, je les traduisais à eux, mais c'était autre chose. Je me traduisais moi différemment. Je laissais tout l'espace comme pour faire des accents comme ça, mais qui n'étaient pas des mots. Et plus j'allais dans ce sens, plus j'étais heureuse. Ne me demande pas plus, Oui. parce que c'était une chose totalement instinctive qui m'est venue, et j'ai eu un énorme plaisir. Une, de changer de langue de cette façon, en écrivant des petits poèmes comme ça, en laissant l'espace libre, et une autre, de traduire tous les poètes que j'aimais, et que sans me rendre compte, j'avais tout apporté la première année que je suis arrivée à Paris. J'avais dans ma valise 20 livres de poètes que j'aimais. Et alors, je me suis mise à les traduire. Et puis, voilà. Et c'était tout dans la même ligne, disons, une grande ouverture. Merci. De rien. Loïs, Oui. Yes. maintenant, vous pouvez faire un peu la traduction pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le français, en anglais, si tu veux. Ouais. Bueno, yo también quería agradecer en principio a Lois Just speak in Spanish. por la invitación, en principio, y obviamente a todo el equipo que está enfrente aquí de nosotros en la pantalla, a todos los traductores. Me alegra mucho conocerles las caras, es verdaderamente un equipo de trabajo que han hecho que, claro, que este trabajo, y no solamente este trabajo, sino Silvia también empieza a llegar a lectores y a la audiencia de habla inglesa, ¿no? Que eso es muy, muy bueno tanto para la película como para la obra de Silvia. No, yo lo que quiero decir es que hubieron una pregunta que decía que teníamos que haber trabajado muy compenetrados los dos, uno y el otro. Y debo decir que el trabajo del film lo hizo Mario Daniel solo. Digamos, no sé cómo hizo para leerme, puesto que él, el francés, es bastante recién llegado de la Argentina, pero aparentemente me leyó poco, pero me captó enseguida, me comprendió enseguida, y yo me reconocí casi sin hablarle, casi sin hablar tampoco. Era como si él mostraba las cosas que yo ya quería ver afuera, y que son las cosas que me gustan más, como si me hubiera adivinado. Digamos que encuentro que hizo un trabajo pero lindísimo, esencial, y muy extrañamente me conoció o me reconoció. En ese trabajo yo me reconocí muchísimo, pero no trabajamos juntos antes ni después ni nada. Llegó un día a casa y me dijo: tengo ganas de filmarte. Y ya empezó así. Quería decir eso nomás. Muy bien. Bueno, y se nota, esa compenetración es evidente. Y tiene que ver precisamente porque Silvia, cuando usted habla sobre la imagen, el poema, cómo captar imágenes en una página, que eso fue muy emotivo, inclusive algo que también quería que comentara sobre la presencia a partir de la escritura. Eso se nota mucho en las cartas que le escribía a su madre a partir de una fotografía. O sea, es muy, muy emotivo y al mismo tiempo crea esta idea de permanencia, de existencia más allá, ¿no es cierto?, de la presencia física, pero sí a través de lo orgánico de las palabras. Muchas gracias. Es exactamente como usted dice. Es así. Y otra cosa que me impactó, perdón, adelante. No, diga. No, quería decir que otra cosa que me impactó también es la idea de el agua
la idea del río, del Sena, esa imagen que nos costó muchísimo como traductores poder encontrar, ¿no es cierto?, la manera de decirlo en inglés, cómo usted percibe el Sena, que sigue su curso al norte, pero que luego va por debajo del océano y llega al Río de la Plata. Esa es una imagen tan bella que no queríamos que se diluyera en inglés. Pero exacto. Pero al mismo tiempo, usted habla de cómo el español y el francés, cuando tiene que traducir del francés al español, trata de que el español tiene que suavizarse, pero que no se diluya. ¿Puede explicarnos sobre ese proceso creativo del poder de cada idioma y esa idiosincrasia de cada idioma y cómo puede traducirse, cómo puede pasarse de uno al otro? Y bueno, es muy importante, no sé, también, casi más que las palabras, sentir la presencia del autor y de su manera de mezclar las palabras, que es más que un idioma eso, ¿no? Entonces, era difícil para mí traducirme después del francés al español, porque era como volver para atrás. Y yo enseguida pensé, bueno, yo ahora estoy acostumbrada a escribir en francés, que es un idioma suave, dulce, transparente, y que se mueve así en el espacio, ¿no? En fin, yo encontré todo eso, ¿no?, escribiendo en francés. Y cuando yo lo tenía que traducir al español, no quería, digamos, darle la fuerza que tiene naturalmente el español. Y más sobre todo que yo había leído mucha poesía española. Argentina, digamos, es más suave también, ¿no? Entonces, sí, traté de suavizar, digamos, acompañar así el español, un poco como cuando escribí en francés, digamos, hacer que los dos idiomas se parezcan. No tanto cada palabra idéntica a la otra, no, en el clima de cada una de ellas. Traté, no sé si llegué a hacerlo. Bon, moi, je voudrais poser une question à Mario Daniel. Donc, je voudrais savoir comment vous avez décidé de votre sujet. Comment est-ce que vous avez rencontré l'histoire de Sylvia Supervielle? Comment est-ce que vous avez décidé d'en faire un film? Ok. A decir verdad, esta es mi cuarta película, toda sobre poetas, y es mi segunda en Francia. La primera fue Arnaldo Calveira, Sur ses traces, tras sus huellas, y Silvia fue traductora, una de las traductoras de Arnaldo Calveira. Entonces, en la película de Arnaldo Calveira nosotros entrevistamos a Silvia. Y ya antes de terminar la película de Calveira me propuse de seguir con Silvia, respondiendo a la pregunta, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a hacer entrevistas. A decir verdad, yo tengo alrededor de 10 horas de entrevistas con Silvia en audio, y luego empezamos a hacer pruebas de cámara, ya con la cámara, ¿verdad?, para que Silvia se empiece a familiarizar con que alguien la va a estar registrando, ¿verdad? Y luego, digamos, para mí, cuanto más conceptuales son las cosas, cuanto más conceptos hay detrás, el producto final es más rico. En ese sentido, por ejemplo, yo sabía que Silvia está su poesía influenciada por la pintura, entonces yo también traté de trabajar mucho la cuestión de la pintura, influenciándome incluso por la pintura, ¿no? Hay un artista argentino que se llama Antonio Seguí, que también vivió en Francia, y él hizo muchos cuadros con un personaje, los personajes del sombrero, ¿no? Y era como ese personaje con sombrero aparecía por toda la ciudad. Bueno, y eso traté de hacer la traducción, digamos, al audiovisual, es decir, que Silvia aparezca por toda la ciudad, ¿no?
En ese sentido también la idea del agua, como ustedes nombraron, ¿no? Está muy presente en la obra de Silvia. Y a decir verdad, el agua tiene mucho de cinematográfico, ¿no? Porque nunca está quieto, nunca está quieta el agua, y siempre está en movimiento, ¿no? Entonces la película esta está siempre en movimiento, ¿no? Uno podría hacer como... si ustedes ven, hay como una especie de trenza, ¿no? Hay una película que sucede fuera de la casa, hay una película que sucede dentro, y hay una tercera película, es cuando se fusiona el adentro y el afuera, ¿no? Con la pintura, justamente. Y el agua es un espejo también, ¿no? Entonces, así como Silvia, cuando traduce, busca traducir al autor, quiere que un autor llegue a otra lengua, bueno, yo quería que Silvia llegue al cine sin la necesidad de que yo aparezca, digamos, ¿no? En ese sentido, yo quería hacer que la película sea una especie de espejo de la vida y de la obra de Silvia. Y ahí hay solamente que estar muy atento, porque cómo empezó Silvia su trabajo con la literatura, empezó traduciendo. Entonces lo primero que aparece es la traducción, y paulatinamente aparece también la relación con la pintura, y esa relación con la pintura hace como una especie de puente hacia su trabajo como escritora, ¿no? Y ahí aparece también en la película el trabajo de ella como escritora. Sí. Hay muchas sutilezas en la película y eso es muy, muy valioso. Por ejemplo, algo que me llamó la atención y me resultó un rasgo de humor también muy importante, es cuando Silvia cuenta su trabajo en esta oficina, digamos, de asuntos exteriores, donde había este señor que no le permitía usar pantalones, por ejemplo, y que además quería la lista. Eso no, o sea, es agridulce, ¿no? Porque sabemos que fue un momento muy, muy oscuro en la historia de Uruguay, de Argentina, y sin embargo, esa expresión de Silvia cuando dice, me echó, me dejó cesante, pero que lo ve como algo positivo, y esa expresión del rostro es invalorable, ¿no? O sea, that expression that he captured when she says, I was fired, you know, after working in that office and being forced to wear skirts and no pants. O sea, eso me imagino que fueron horas de trabajo, ¿verdad? Para lograr eso. Sí, como le decía, la idea era que Silvia se habitúe a que nosotros estábamos aquí. Entonces, digamos, mi presencia no se nota, pero porque hay mucho trabajo detrás de preproducción para yo saber bien lo que quería lograr. Entonces, si bien Silvia dice que yo como que puse la cámara y dejé que todo se desarrollara lo más normalmente posible, había momentos donde decían, bueno, Silvia, ahora en esta media hora vamos a hablar solamente de la traducción, ¿no? Entonces hablábamos de eso, y ahí de esa manera teníamos mucho material para poder seleccionar y editar, ¿no? Entonces ella podría entonces un poco como divagar incluso, ¿no? sobre el sujeto de lo que estábamos hablando, y luego como nosotros sabíamos que en cada parte hay un trabajo de guión, ¿no? Por más que sea un documental, hay un trabajo de guión muy fuerte, y hay un trabajo de edición. Es muy interesante lo que dice del sentido donde aparece como el humor, entre comillas, ¿no? Es decir, uno no tiene que forzar, esto es como para mí, ¿no? Uno no tiene que forzar las sensaciones en el cine, ¿no? Ni siquiera con la música, que por ahí es lo más... Entonces esta música es toda original. Agradecemos, ¿no?, a Gustavo Reynoso, que es el director musical. Hay unos 35 minutos de música original, y en ese sentido sí hicimos dos partes de música. Una primera parte donde yo iba marcando, bueno, aquí necesitamos ritmo, ¿no?, tal velocidad,
Y en la segunda parte de la música es, bueno, cuando había momentos donde nosotros teníamos solamente imágenes y testimonios, buscábamos alguna música que acompañe ese ritmo y ese testimonio. Pero nunca buscamos crear una manipulación de los sentidos, por decirlo así, al espectador. Por eso es tan genuino. Nosotros escuchamos las risas, siempre cuando aparece su humor, y escuchamos las risas aquí también. Y hay momentos muy emotivos, como por ejemplo cuando ella improvisa un poco sobre la cuestión del agua, ¿no? Que el río va hasta Le Havre, después desciende y sale del otro lado. Es muy emotivo esa parte también. Sí. Una última pregunta para Silvia y vamos a abrir a que la gente haga preguntas aquí en la sala. Silvia, una de las fotos la vemos con Borges, ¿verdad? Y también menciona su amistad con Silvina Ocampo. Realmente, además de su trabajo como poeta y de todo lo que usted ha aportado a la literatura en francés y en español, me imagino que esa idea del palincesto, esa idea de que todos los discursos están incluidos, ¿verdad? Que somos como un universo de palabras. ¿Qué nos puede decir de su amistad, de su relación con Borges, con Silvina Ocampo, con todos esos poetas y escritores que han marcado una época que no se borra, ¿no?, de la literatura hispana? ¿Tiene algo en especial que quisiera compartir con nosotros? Tuve muchísima suerte, porque era como un grupo en Buenos Aires, donde estaban justamente Borges, Silvina Ocampo y otros, ¿no? Este muchacho Wilcox también, que traducía todo y todos, y que publicaba en la revista Sur de Victoria Ocampo. Era como un grupo, y yo admiraba muchísimo cada uno de ellos, y tuve mucha suerte en los viajes que yo hacía allí en Argentina de conocerlos, y ellos estaban contentos que yo, que no vivía allí en Buenos Aires, estuviera tan al tanto de sus obras, de sus poemas, y que tenía ganas de traducirlos, y nos hicimos así, amigos naturalmente. Y Borges me hacía leer mis traducciones, y hubieron algunas que le gustaron mucho, que quiso publicar, y desgraciadamente ya había un traductor que le habían hecho un contrato, o sea que eso no se pudo hacer, pero él lo sintió realmente. Bueno, en fin, y con Silvina también compartí muchísimo. Eran todos diferentes, pero había esa unión así, como natural, por la poesía. Después no existían los idiomas extranjeros, ellos leían todos los idiomas, todo. Inglés, italiano, francés, muchísimo. Y se pasaban los libros así, se traducían también ellos entre ellos. Era una cosa, era un grupo muy, muy lindo, que tuve la suerte de poder conocer. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a abrir a preguntas del público. We're open to questions from the audience in any language that you want to ask. Yes. Yes. Bueno, no sé si me debo poner ahí para que me vean o... Sí, sí. Sí. Voy a hacer mi comentario en español. Can you change the camera to the audience? ¿Me pongo aquí? Well, no, our assistant is going to change the camera to the audience. Oh, Great. wonderful. Hola. And I can zoom in on whoever is Okay, all right. speaking. Yeah. No sé si me ven, Silvia y Mario Daniel. Bueno, quería felicitarles por la película, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Quería felicitar a la doctora Loisen y al doctor Galope por hacer este trabajo en equipo que me parece tan importante para los estudiantes, para la accesibilidad al inglés y para el programa de lenguas. Así que felicidades y enhorabuena. No es en realidad una pregunta, es simplemente un comentario, un poco también a colación de lo que ha dicho Raúl. Me ha gustado muchísimo por la sensibilidad artística
que hay en el documental, ¿no? La sensibilidad con la música, con las imágenes, con la poesía, que me parece que Silvia, que estás como pintando con palabras, es lo que muchas veces en audiodescripción hay algunos autores que han llamado sound painting, y aquí como que todos esos géneros se interrelacionan y para mí hay como dos niveles semióticos, o sea, el nivel de la película y el nivel de los subtítulos. O sea, el nivel de la película en francés, en español, música, imágenes, poesía, y cómo vamos a captar todo eso ahora en inglés. What a challenge, right? Yes. To capture all the images, the poetry, the music, and the example that Dr. Galope said about el río Sena entrando en el Atlántico. I don't remember now the verb in English, but I remember that I said yes. That option, that lexical choice of the verb captures that image and captures that poetry. Entonces ha sido como muchas veces para mí un poco esquizofrénico, pero en el buen sentido, en el sentido de que disfrute, ¿no? O sea, qué obra de arte más completa, ¿no? La música, la poesía, las imágenes, y ahora todo como se capta en inglés. How I can capture everything in English. Y otro tercer nivel, para mis estudiantes de audio description, que están aquí, sería cómo captaríamos las imágenes del Sena en palabras para las personas ciegas, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me encantó es lo del espacio, la metáfora del espacio, ¿no? Ese espacio de las pampas argentinas y esa búsqueda del espacio en la pintura, en un lienzo en blanco o un lienzo en azul, y de repente ese espacio en la poesía, ¿no? Cuando Silvia ya se encuentra como liberada al encontrar ese espacio en la pintora, no recuerdo el nombre de la pintora, pero efectivamente ese espacio en la pintura, cómo lo supo trasladar, and again, intersemiotic translation, from painting into poetry, ¿no? Y cuando ella ya encontró ese espacio en la poesía, ya se sintió happier, como ponen los subtítulos, ¿no? Más feliz, más completa, ¿no? Me parece una obra de arte, he disfrutado muchísimo y felicidades. Gracias. Gracias. D'autres questions? Ajá. Okay, English, French, what language? ¿Cómo se llama la persona que acaba de intervenir? María José García Vizcaíno, perdón, no me he presentado. Soy la directora del Departamento de Español y Estudios Latinos y profesora de traducción. Ok, un gusto. Muchas gracias por el comentario. Estamos aquí. Un gusto para mí también. Encantada, encantada. Ok. Sí. Une question maintenant de la part d'une professeure dans le département de français. Oui? Yeah. What, you can speak English or French? What do you want to do? I'll do English and French. English. Well, we have to choose one. Choose one. Here, we have to choose one. Thank you, Iris. I'm in tears from the film. First of all, thank you so much for merci vraiment. Okay, now she's in French. Et je les forces que vous avez fait pour avoir ce film extraordinaire. I know many of the places in Paris where this was filmed, and the entire film was full of her touching the leaves on the Ile de la Cité, her walking, the rain, every single gesture I felt was home. Every single thing she did. And I wish every student in languages could see this and be with you to see the wonderful things that you did. Thank you so much for inviting me. Merci. Merci. Thank you, merci. Des questions de la part des étudiants. Raúl, ¿puedes decirnos un poco cuál fue la última intervención? Porque escuchamos muy bajo, casi nada. Sí, well, it was French, right? Well, he's asking you instead. Okay. Sí, bueno, básicamente fue la emoción que le produjo ver la película, que es como poesía en acción, precisamente por conocer París y por haber visitado la mayoría de los lugares o todos los lugares de París donde la película se desarrolla y bueno, y que todos los estudiantes de lenguas tienen que ver esta película porque precisamente fue muy emotivo
y Et los subtítulos put it creo que in también, French? ¿no? elle a eu l'impression que chaque geste était un poème. Sí, la impresión de los poemas, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Yo quiero anunciarles, ahí en el programa, aquí hay preguntas del público, ¿no? Okay. Y en discusión también, ¿no? Okay, good. Pueden ver en la Gracias. pantalla ahí. Yeah, the chat has questions probably from people. Okay. Is it me? No. Yes, Hay tantas cosas. Yo aprovecho para hacer una publicidad. Okay. Pueden buscar. Yes. Pero, bueno, Silvia no tiene redes sociales. Yo tengo redes sociales. Me pueden buscar como Mario Daniel Villagra en Instagram o en Facebook. Okay. Podemos seguir charlando y compartiendo. Me gustaría. Y también en YouTube está Tandem, que es la productora que hizo esta película, que ahí van a poder encontrar las anteriores producciones. Yeah, this is ¿Cierto? sí. Sí, y lo tradujo, it was translated, lo tradujo, así que no hace falta que yo lo diga, pero si no, Mario Daniel Villagra en Instagram, y si no en Facebook, ahí van a ver Tandem Productions y van a poder ver películas anteriores. It's a little it's plugging this. Yes. ¿Hay preguntas? Yeah. ¿Hay preguntas? Bien. Cuestión. De la part des étudiants? Okay. It's an honor. My name is Billy, one of the Spanish students here. How long did it take to produce the whole movie? And what's your favorite scene from the entire film? Do you wanna interpret for him? Sí. Él quiere saber cuánto tiempo les tomó producir el film y cuál es su parte favorita. Hubo I can say it in Spanish. Hubo diferentes momentos. El momento que grabamos con Silvia, grabamos una semana. Grabamos grabamos a la mañana de 9 a 12, hacíamos una pausa durante la siesta, verificábamos lo que habíamos grabado y a la tarde, si había que hacer algo más, le solicitábamos a Silvia si tenía tiempo. Luego estuvo la parte de la parte de la pintura de Janvier, que eso también grabamos todo un día. Y eso a nosotros nos agarró un poco, fue en el momento del comienzo de la pandemia. Entonces por ahí también eso dificultó un poco la producción. Y luego también yo estuve en las grabaciones en Argentina, pero no estuve en las grabaciones en Montevideo, Uruguay, pero sí ahí hacíamos un trabajo de telellamadas, yo mandaba intenciones, lugares que sí o sí quería que estén filmados. Por ejemplo, aparece López Castellano, que es la casa de infancia de la familia de Silvia. Es decir, no sé cuánto el tiempo cronológico estuvimos grabando, pero sí hubo diferentes momentos de grabación. Y con Silvia, particularmente, fue una semana. Y la segunda pregunta, la parte que más me gusta, es la parte de los caballos. Y la parte donde logramos que el agua nuevamente, el agua está por abajo y está por arriba, ¿no? Es decir, hay todo como una búsqueda circular de la película, ¿no? De hecho, empezamos en el bar, en el Lutecia, y terminamos en el bar Lutecia, ¿no? Y Silvia también parece que está caminando, y eso da la idea de circular. Esa parte de los caballos me gusta mucho porque ahí es el trueno, ¿no? Y empieza el agua y el agua como conecta todos los cielos, ¿no? El agua cierra el mundo un poco, ¿no? de la película. Lo cierran tanto que pasa por abajo y pasa por arriba. No sé a Silvia cuál es la parte que más le gusta. No, me gusta todo.
realmente. A mí también. Any other questions for the subtitlers from the students? Ya. Mientras piensan en la pregunta, quiero agregar a lo que dice Mario Daniel con respecto a los caballos, con respecto a Uruguay, con respecto al Río de la Plata y a la Pampa, digamos, de Pampas, es que nos dio mucho trabajo traducir eso para poder expresar esa idea de lo que significa, ¿no? La Pampa, que casi como el mismo Borges lo expresa en su cuento El Sur, ¿no? O sea, el entrar a esa zona que es casi como mística y que tiene esa idea de el horizonte es lo que está al fondo. O sea, hay toda una connotación que era muy difícil poder volcarla al inglés para que la gente pueda entender eso. Así que bueno, lo de los caballos es cuando se habla de la Pampa y ahí es donde nos dio bastante trabajo. Je voudrais poser une question peut-être à Emeline et à Michel, nos deux sous-titreuses françaises. Quelle était la partie la plus difficile à traduire pour vous? What was the most difficult thing to translate from the French? Mm-hmm. Do you remember? Probably the excerpts from Sylvia's books. Okay, les extraits du livre. They were very literary, so it was a more complex part to work on. Yeah, definitely the poetry. But I think that's for any language. Sure. But, oh no, it's just it was interesting having like discussions with the Spanish students about how they interpreted some of the passages and how Michelle and I interpreted the passages, because there were sometimes like moments that we understood differently. Ma question, c'était quel type d'obstacle vous avez rencontré? Est-ce que c'était plutôt au niveau du vocabulaire, de la tournure de phrase, de la syntaxe, des émotions qui devaient être, parce que c'est très poétique ce film, des émotions qui devaient accompagner la traduction et donc les sous-titrages? La más difficile. Je pense que avoir les phrases assez courtes pour les sous-titres. So to have make the sentences length, the number of characters that we need for each frame. Oui, il y a un certain nombre de caractères. Pas dépasser. Ouais, on ne peut pas dépasser. We can't go over the number of characters. Mario Daniel seguro esto lo sabe, pero Silvia, no sé si él es consciente que no podíamos tener más de 2 líneas de subtítulo por espacio y que cada espacio no podía ser menos de 1 segundo ni más de 6 segundos. Y que además tenía que poder leerse sin dejar de ver lo que estaba en el fondo. O sea que toda esa dificultad es lo que involucra el subtitulado de la película. Oui, donc parfois on avait des phrases qu'on comprenait tellement ou c'était des bonnes traductions, mais on ne pouvait même pas les utiliser. En fait, ça ne rentrait pas dans le règle, quoi. Yo tengo una pregunta para Silvia, realmente. Mucho gusto, Silvia. Me encantó el proyecto que han hecho Mucho los gusto. dos. Mucho gusto. Mi pregunta, a mí me encanta escribir poesía y a veces cuando uno escribe poesía se hace muy difícil, por lo menos para mí, transmitir el mismo sentimiento del inglés al español. Y yo quiero preguntarte si a veces hay momentos en la que cuando escribes una poesía del francés al español, hay momentos en los que te sientes que no está proyectando el mismo sentimiento en un idioma. La pregunta también es porque estoy trabajando en un proyecto de audiodescripción y hay momentos en los que siento que no está proyectando el sentimiento que me da y a veces me siento como atascada y quisiera saber si a usted le ha pasado eso a usted también. Sí. Sí, porque cada escritor en su lengua tiene como una especie de música
que es nada más que de él, ¿no? Y bueno, es muy difícil no solamente cambiar la lengua, que tiene otros acentos, pero también de interpretar esa música que es de él, más que de la lengua, ¿no? O sea, hay que pasar las dos cosas, la lengua y la música del autor, y tratar de hacer como una especie de tercer camino, ¿no? Que lleva las dos lenguas un poco. Y yo es lo que trato de hacer, porque si no, uno se pasa de una lengua a la otra y a veces uno tiene la impresión de traicionar un poco el autor. Entonces creo que hay que llevarlo con las dos lenguas, bueno, por supuesto, transformadas en un idioma, pero en lo que lo llevó a él a elegir esas palabras, ¿no? Es una traducción diferente de fondo, digamos, pero así vas a poder llevar a cabo tus traducciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante esas traducciones. No, es que es así, ¿verdad? Exactamente como lo describe Silvia, la idea de la música interior. Que, sí. Eso es se una... sale un poco del idioma, ¿no? Exacto. La música de cada uno. Exacto. Y lo va haciendo con las palabras en esta lengua, y después si hay que cambiar un poco todo, la música y las palabras. La musique des choses. La música de las cosas. Hay un pequeño librito de joven de Rilke, ¿no? Que habla de eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, ha sido una experiencia fantástica con algún que otro, como decimos aquí, hiccup, que sería un hipo. Técnicas. Pero gracias a la humanidad, o sea, de todos, y la paciencia y el esfuerzo de querer comunicarnos, yo creo que todos esos hipos, esos hiccups, han sido ignorados de manera muy eficiente. Así que bueno, quiero agradecer Silvia y Mario Daniel la generosidad de ustedes de darnos la película para trabajarla. Ha sido una experiencia fantástica de estar aquí con nosotros en París. Es tarde ahora, ¿no? Creo que en París ya es de noche. 7 de la tarde. No, hay luz todavía. Pero... Hay luz todavía, ok. Pero igual ha sido un día largo para ustedes y queremos agradecerles enormemente que estén aquí con nosotros, y bueno, vamos a seguir difundiendo esta película y esperamos que ustedes puedan difundirla también en otros, no quiero decir mercados porque nos suena un poco prosaico después de hablar tanto de poesía, pero en otros ámbitos donde se habla y se lee inglés. Así que muchas gracias y Merci beaucoup d'être venu, et merci à Silvia et à Mario Daniel d'avoir créé ce film éblouissant. Merci à vous, parce que c'est très rare d'être accueilli avec tant de gentillesse et de générosité et d'envie de connaître les autres dans une autre langue. Cette ouverture que vous avez sur toutes les langues m'émeut beaucoup, parce que c'est une ouverture pour tout le monde, non? Voilà. Alors bravo à vous, et je suis très émue et très heureuse d'être venue avec Mario. Sí, no quiero redundar, pero sí, muy importante que estemos juntos. Bueno, ahora está mediado por la tecnología, pero estamos juntos realmente, ¿no? Es decir, estamos compartiendo en diferentes lenguas, que ese es el trabajo un poco de la poesía y del poeta, no estar delante de todas las lenguas y ver cómo uno puede expresar su espíritu en la lengua que mejor le va, ¿no? Eso también me parece
bueno, yo estoy encontrando en el cine una manera de expresarme y complementar mis gustos, que es por la escritura, la música me gusta mucho, hay mucho estudio de música para poder hacer este trabajo. Muy contento porque lo vean como un trabajo muy poético, porque realmente había esa búsqueda, ¿no? Es decir, no hacer algo menor a la talla de Silvia. Entonces, no sé lo que es la talla de Silvia. La talla de Silvia es una poeta que ha traducido La talla, no sé. los mejores poetas de Argentina, ha traducido al francés del español al francés. Y bueno, traducir es casi igual que escribir. Y escribir es casi igual que pintar o dibujar. Hay que abrirse, hay que salir navegando por allá, por el Atlántico. Y eso es la poesía, la libertad. Bueno, ahora ellos se quedan a tomar un café y a charlar, y nosotros nos hubiésemos gustado también estar ahí con ustedes. Tenemos hors d'oeuvres pero bueno, un placer, y también antes de terminar no quiero dejar de agradecer a la doctora Lois Oppenheim, que fue el contacto que nos unió. I want to thank... Ya no la vemos. No la Está vemos por más, ahí. pero la agradecemos, sí. Oh, she's always present. She's omnipresent. But I really want to thank Dr. Lois Oppenheim, because she was the link that connected us. That she came to me and said, I have this, do you think you can do this? I said, sure. And there we go. And then 6 months later, Yes, yeah, here we are. Exactly. Okay, bueno. Bravo, el trabajo que han hecho es extraordinario. Y con una sencillez, una cosa directa, sin teorías, sin fórmulas que uno está cansado de escuchar, y totalmente abierto. Pero nosotros hicimos ese trabajo también, una cosa muy abierta y un poco como lo sentíamos. Es eso. Así que muchas gracias. Y vengan a vernos. Claro, y ustedes también. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias por la organización. Muy amable.